Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Gracias de antemano por su tiempo y por atender el llamado. Estoy muy contenta y también muy emocionada de compartir este momento, este día con Ayure, con ustedes. Y pues bueno, por lo que observé, Ayure pues es una persona ya conocida por ustedes, cercana, y bueno, eso es algo súper importante y valioso porque justo esta tarde de presentación pues va a ser una tarde de tertulia, de plática, de poder conocer un poquito más del trabajo que tiene en esta novela que vamos a platicar. Entonces pues les pido un fuerte aplauso para Ayure. Mi mamá es una tarada y siempre fue así. Se embarazó a los 16 y mis abuelos la corrieron de su casa. Siempre dice que mejor me hubiera abortado. Y claro, hubiera sido mejor. Hasta yo hubiera preferido ser un aborto que vivir con esa estúpida. Pero ella no sirvió ni para abortar. Una vez me dijo que intentó meterse un gancho en la vagina, pero no aguantó el dolor. ¡Estúpida! Y solo por eso, yo sí tengo que aguantar el dolor de que me la metan todos sus pinches clientes pedófilos. Y ella muy en paz, sin el dolor de la metida de un pinche gancho. Yo no sé cuántas metidas llevo, pero todas duelen, y duelen mucho. Sí, mi mamá y yo somos unas putas. Pero ¿saben? Solo a ella le pagan. A mí no me da ni un peso. ¡Ni un peso! Solo la casa y la comida. Muchas veces he querido irme, pero se me hace más difícil estar afuera por el frío y los baños. Además hay gente bien pinche rara, más rara que yo. Y luego la comida, a veces no es tan fácil encontrar qué comer. Además, pues qué más da, ya me acostumbré a vivir con Miranda. Ni modo, me quedaré con ella hasta que pase algo mejor. Nora me va a ayudar. Sí, Nora me va a ayudar a que pase algo mejor. Vi pocas veces a papá. Luego, cuando nos mudamos aquí ya no lo vi nunca. No sé, creo que tenía otros hijos o algo. Nunca vivió con nosotras. Nunca salíamos juntos, pero una vez me regaló unos G.I. Joe. No era mi cumpleaños ni nada. Solo me los regaló porque le dieron ganas. Mi mamá se enojó mucho, aunque siempre estaba enojada con él. Le dijo que qué iba a hacer yo con eso, que era una niña y que no me gustaban esas cosas. Él se fue. La verdad es que el regalo no importaba. Era un regalo y eso siempre es bueno. Ese fue el único que me dio. Y esa fue la única vez que le vi bien la cara. Pero ya no me acuerdo cómo es. Se me olvidó. Nikki dice que eso no importa, que los papás todos tienen la misma cara y que son más tontos que las mamás. No sé, me hubiera gustado acordarme de su cara, nada más por acordarme, para que cuando alguien preguntara yo pudiera contestar que tenía los ojos de una forma o la boca de otra, o que yo me parecía o no me parecía a él. Dice mi mamá que sí me parezco, que hago los mismos gestos y que tengo la misma cara de huevo que todos los de su familia. Debe ser cierto. A mi mamá no me parezco. Creo que no me parezco. No me quiero parecer. Ya no te quejes. Así comenzamos esta tarde de suspenso para presentarles esta obra, Las niñas no se tocan. Ayure, quisiera que nos contaras un poquito cuál fue el nacimiento de este título. Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias por acompañarme siempre a los que
siempre están ahí, pues más dobles gracias. Y bueno, lo que leímos ahorita justamente es el inicio de esta novela. Esta novela está basada en muchas cosas, es una adaptación de varios textos, concretamente la obra de teatro, que se llama Ellas, simplemente, y que presentamos en Aguascalientes en 2021, ahí fue la temporada. Y bueno, la obra de teatro únicamente trata sobre las niñas, ¿no? Sobre estas niñas que viven en un entorno extremadamente violento, de abandono, y que padecen diferentes tipos y diferentes niveles, podemos decir, de abandono y de violencia. Como ya se pudieron dar una idea a través de los monólogos, que son pequeños monólogos de los dos personajes de las niñas, pues están en circunstancias distintas, pero al final pues tienen las repercusiones similares y acaban pues compartiendo un destino pues violento al final, ¿no? Y bueno, la novela decidí escribirla porque me hacía falta justamente hablar de las mamás de estas niñas. Como les decía, en la obra de teatro pues solo se ve lo que pasa con las dos preadolescentes, y digamos que se ven las consecuencias pero no vemos las razones o qué pasa con sus mamás, ¿no? Qué las lleva a abandonarlas, qué las lleva a violentarlas, y cómo todo es una secuencia de actos y al final pues el contexto define, desafortunadamente, pues todo parecen como fichas de dominó, ¿no? Las madres no tienen este contexto tan violento de origen, pero conforme va desarrollándose su vida, pues acaban teniéndolo. Y que pareciera, bueno, cuando yo estaba leyendo, en realidad pareciera que no hay esto que tú dices, ¿no? Ese contexto como drástico, violento, pero en realidad hay una violencia súper sutil, así como los cambios que haces en algunos puntos de la novela, con esa sutileza que atrapa, ¿no? Que tiene como característica este género, ¿no? Del thriller criminal, un poco de las cuestiones sociales muy, muy cercanas que vivimos, pues, y vemos, ¿no? Como pan de cada día, desgraciadamente, en varios de los sectores. Y justo como a mí me parece fenomenal cómo vas cortando la obra y vas dando saltos, ¿no? Nos llevas, digo, como lectora, me llevaste a dar un brinco a la historia en la novela. No es Nora, sino Natalia, y en estos brincos, ¿no? De repente estar hablando de Natalia, pero regresar a la madre, ¿no? O estar hablando de Mónica y después estar hablando de lo que en realidad está pasando, ¿no? De por qué surge el título de Las niñas no se tocan. ¿Cuál fue el principal obstáculo al escribir y al publicar esta obra? Pues yo creo que soy de corto aliento. Ese es mi principal obstáculo siempre, como extender la historia que más quería decir. Es una novela muy cortita, efectivamente, y todo es súper puntual y es muy tajante y es a lo que va, no meto demasiados adornos. Y en general ese siempre es como mi principal obstáculo cuando escribo, ¿no? Entonces, si estás pensando en una novela, en contar muchas cosas, en describir, en crear tensión, en crear la atmósfera, etcétera, pues sí necesitas como meterle más texto, y pues eso no se me da muy bien. Entonces, pero lo logras, digo, al final del día, 95 páginas, logras meter ese suspenso de decir, carajo, ¿qué estamos haciendo como sociedad, como adultos, que termines poniendo a dos adolescentes en un punto, ¿no? En el filito de la navaja, entre esta situación de continuar con la violencia o ya pasar a otra cosa mayor. Entonces, para mí fue justo por eso, ¿no? Como en una novelita de 95 páginas, en este formato, logras hacer eso. Pues justo porque no le dejo mucho tiempo al lector, a la lectora, como para pensar qué sigue, ¿no? Hablábamos en algún taller de terror y de hecho en un conversatorio también que tuvimos aquí en El Cuervo hace algún tiempo, que en realidad, o sea, es muy difícil que una novela
provoque miedo, porque pues tienes como mucho tiempo para pensar en lo que sigue y hasta para dilucidar qué más va a pasar. Y en una película te llega de golpe la imagen y ya te asustaste, ¿no? Es muchísimo más fácil que de repente escuches cómo se cierra la puerta, pero en una novela o en un cuento incluso pues no pasa eso, ¿no? O sea, tienes como ya decía, como mucho tiempo para dilucidar y hasta para adivinar qué sigue. Si somos lectores o lectoras asiduos del género, pues ya casi que adivinamos, ¿no? Por dónde va a caer el susto o por dónde va a caer lo terrorífico, ya a estas alturas de la literatura, del cine, etcétera. Es muy difícil darle una vuelta de tuerca que realmente sorprenda, ¿no? Yo creo que a todas nos pasa que pues ya sabemos que sigue, que cómo va a continuar, y eso hace que menos miedo nos dé o que menos nos perturbe. Y aquí justamente como es tan corta y como todo va al punto, pues no les doy tiempo de reflexionar en qué es lo que va a pasar y cómo va a perpetuarse la violencia, qué es lo que van a hacer, además de que la novela empieza por el final. Entonces ya no estamos buscando qué va a pasar, sino estamos buscando los porqués. Exactamente. Sí. Ya no tenemos pues la mente fija en, bueno, ¿y ahora qué sigue? Porque en realidad desde el inicio sabemos cómo va a terminar el asunto, ¿no? Cómo la violencia se va a perpetuar, qué es lo que va a ocurrir, pero lo que interesa es justamente saber eso, cómo llegamos ahí, cómo llegamos a que ocurriera un hecho tan brutal con infancias. Y que deja justamente ese saborcito, ¿no? Es cierto, durante la lectura no nos das tiempo de poder hacer esta imaginación, estos posibles desarrollos, pero al final sí te quedas así de, madres, o sea, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, fue así de, ¿cómo? Entonces, esa parte es como, para mí me pareció bastante sensacional. No soy muy ácida del género, sin embargo, puedo decirles que sí me gustó mucho, que sí genera ese suspenso de decir, ¿qué está pasando? Ya no entiendo, a ver, espérame, ¿dónde está Mónica, no? ¿Dónde está Natalia? ¿Qué pasó con...? O sea, ese tipo de cosas, y también describes situaciones bien reales que sí pasan. O sea, cuando yo leía la obra de teatro, este fragmento que escucharon como introducción a esta presentación, yo decía, carajo, es cierto, esas cosas pasan allá afuera con nuestras niñas, con nuestras mujeres, con las personas, ¿no? Y hay una parte de la novela donde ellas están discutiendo respecto a lo que hicieron, que no se los vamos a spoilear para que compren el libro y lo puedan saber, pero están en este dilema de donde queda todavía una pizca en una de ellas de esta sensación de querer salir de ese ciclo, pero también sentirlo muy reparador, ¿no? Muy aliviante. Y qué pasa donde ocurre esta situación donde es como de, pues no, o sea, esto es lo que hay, y aunque todo el mundo nos ve, nadie nos va a delatar, ¿no? El título también me parece fenomenal y me gustaría que nos compartieras de dónde sale, porque de primera instancia te da como un flashazo de por dónde va, pero nada que ver, o sea, toma otro concepto, es un giro de tuerca totalmente, que solamente puedes entenderlo hasta que te acercas casi al final del libro, y entonces dices, ¿qué estoy leyendo? ¿No? Entonces me gustaría que nos contaras un poquito, antes de darle la palabra al público, ¿de dónde salió? ¿Por qué este título de Las niñas no se tocan? Pues seguramente han escuchado mucho la frase, es una consigna feminista, las niñas no se tocan, y aquí está completamente descontextualizado. No se refiere a eso que estamos acostumbrados a escuchar, sino lo que quise aquí, con lo que quise jugar o lo que quise plasmar, es qué pasa cuando una niña que ya fue tocada innumerables veces se encuentra esa frase por ahí,
sin tener este concepto o acompañamiento, o más bien como este contexto pues del feminismo, ¿no? Para el feminismo, ¿qué significa esa frase? Pero acá es una niña que justo está siendo tocada y que no tiene ni idea de qué es el feminismo, ni de para qué son las marchas, ni de por qué las mujeres protestan en la calle, ¿no? Infortunadamente, pues muchas niñas, y quizás la mayoría, ¿no?, pues fueron tocadas ya, y muchas no tienen el contexto de la lucha feminista. Decían por ahí, y estoy de acuerdo, que también el poder manifestarte es un privilegio ya. Y a veces no nos damos cuenta que estamos paradas ahí, que estamos justamente paradas en el privilegio de estar en una presentación de libro, de poder escribir, de poder publicar, etcétera, cuando hay un amplio porcentaje de la población que pues ni siquiera pues va a tener acceso a eso, no va a saber qué significa que las niñas no deban de ser tocadas, y justamente un personaje que está ahí se encuentra con la frase y entonces ¿cómo lo va a interpretar? ¿O qué es lo que va a pensar a partir de esa frase? Exacto, ¿desde dónde? Pues también, como mencionabas, ¿no?, que esto pasa, infortunadamente todo lo que está aquí le pasó a alguien. Este libro, tanto el libro como la obra de teatro, pues es una mezcla de diferentes historias que leí en periódicos, notas de periódicos viejas, otras más recientes, casos pues de hace algunos años, otros de los 80s, y hice como una mezcla en la licuadora, una mezcla fatídica, y de ahí salieron estas historias, ¿no?, tanto de las niñas como de las mamás. Las historias de las mamás están un poco más ficcionadas, no están tan basadas en estas historias que yo conocía, que habían ocurrido. Sin embargo, pues sabemos, ¿no?, que son pues historias del diario, ¿no? Seguramente conocemos a alguien que alguna cosa que viene en este libro le pasó, o incluso a nosotras mismas. Entonces, pues sí es muy real, infortunadamente, reitero, y se siente muy cercano, ¿no? O sea, algunas personas me han dicho eso, ¿no?, que sí se siente como muy cercano, y me decían pues una chava que trabaja en la editorial, que toda la novela es terrible. Yo decía, hay unas partes como pues más bonitas que otras, pero imagínense. Pero no, o sea, y no me di cuenta hasta que no me lo dijo ella. Dije, claro, es que todo es terrible, pero ahí viene otra cosa, está súper normalizado, incluso para mí misma, ¿no? Dije, es que esto si no me pasa todo el tiempo, pues sí estoy como, o sea, sé que ocurre todo el tiempo, o estoy como muy cerca de eso, y también fue como pues un poco preocupante o como un shock, ¿no?, para mí misma, el que me dijera, no, es que no hay ninguna parte en donde es un respiro al lector, todo es horrible y sigue siendo horrible y termina siendo desastroso, pero está escrito desde lo cotidiano. Para estas personas es su cotidianidad, entonces y sobre todo lo que acabas de mencionar respecto a cómo sí es real, ¿no? Sí, todos los pasajes y todos los fragmentos, todas las líneas son bastante crudas y son horribles, pero aún en esas cosas que, como bien lo dices, no, hay otras más leves. Justo es eso, ¿no? A mí me sorprendió cómo esa sutileza que también termina tocando de una manera bastante cruel, bastante horrible, se ha normalizado, ¿no? Y se ha normalizado en el cotidiano de estos personajes, pero también en el cotidiano de estos otros personajes que estamos acá, ¿no? Unos con más, otros con menos privilegios, pero que seguramente hemos escuchado, nos ha movido, nos ha enojado, nos ha asqueado, el poder escuchar cosas que le pasan como a Marina, ¿no? Como a esa niña donde genera una violencia bastante sutil el simple hecho que en el cumpleaños la mamá le diga: es que tú eres más bonita que yo, es que tú tienes un pelo hermoso y yo ya solo soy una vieja chacosa, ¿no? Y como esa niña de 16, esa chica de 16 años, pues crece con esa sensación de no hay un amor propio, ¿no? No hay un algo que pueda ser diferente, y termina siendo igual de doloroso, aunado, ¿no? A esta penetra también, vaya, pues.
Sí, pues justo eso, ¿no? O sea, hay como violencias bien chiquitas, como esto que mencionas, esta parte en donde le dice, ay, es que tú estás joven, pero se lo dice la madre con envidia, ¿no? Con envidia de la juventud de la propia hija, lo cual ya desde ahí, pues es terrible, ¿no? Y yo ahí decía, bueno, esas son violencias menos feas que otras, por supuesto, pero pues no podremos decir eso, ¿no? No podemos como ponerle realmente un nivel, porque al final las repercusiones son muy parecidas, ¿no? Algunas como más impactantes que otras, pero al final, como decía, o sea, todo cae en lo cotidiano y en esa cotidianidad estamos siendo violentados todos y violentadas. Y bueno, cuéntanos un poquito más cómo fue que se dio la portada, porque también me parece que es muy llamativa y muy peculiar. Entonces yo dije, tengo que preguntar el chisme. ¿Ustedes también quieren saberlo? ¿O no? Dale. Me ha gustado mucho y a mí no me convencía tanto. Ahí fue como un teléfono descompuesto. Yo tenía en la cabeza la imagen de un arlequín roto. Y eso fue lo que les dije, ¿no? Pues quiero un arlequín, hice ahí una especie de boceto muy malo. Pero pues las personas de grafismo de la editorial entendieron otra cosa. Y al final me dieron una cosa así como súper intensa, que implicaba un cuchillo clavado en el ojo, una cosa muy, muy radical. Que cuando vi la prueba dije, no puede ser, o sea, no me imagino que esté en una librería si quiera un libro así, ¿no? Porque estaba muy violenta la portada, entonces fuimos editando en conjunto y al final quedó esta, ¿no? Que, pues digamos, es la muñeca rota y no hace falta decir mucho, ¿no? O sea, creo que sí se logró que con esa sola imagen sí se condensara toda la historia de los 4 personajes incluso, ¿no? De las 2 niñas y de sus madres. Y bueno, nos toca también escucharles a ustedes como público. ¿Qué les gustaría, antes de pasar a leerles un pedacito de la novela? ¿Qué les gustaría saber de este proceso o qué quisieran preguntarle en esta tarde con esto que hemos platicado, que han escuchado a Lure? ¿Alguien? ¿Por cuántas manos pasó en el proceso editorial? Por un montón, empezando por el lector cero favorito del maestro Rivera, que se aventó todas las versiones, desde el microrrelato. Hay un microcuento de esto, que es un cuento de una cuartilla, y tiene un montón o sea, desde el microcuento está la obra de teatro, está la novela, entonces sí, y se tallereó el microcuento, se tallereó la obra de teatro. La novela no, pero pues ya era como pues, demasiado. Pues tú también, Ruth, ¿no? Leíste el microcuento, también tocó porque estaba en el taller justamente con Fernando. Y o sea, la obra de teatro, por ejemplo, pasó por 2 talleres, ¿no? Tan solo eso. Entonces sí, está tomando en cuenta todas las versiones y fue bastante tiempo. Y fue raro porque ya cuando salió, o sea, cuando ya me decidí a escribir la novela, que porque quería hablar de las mamás, salió bien rápido, o sea, la escribí rapidísimo, pero porque ya estaba muy trabajada, ¿no? Ya tenía yo los personajes muy claros, ya sabía cómo pensaban, de dónde venía, tenía todos los antecedentes. Entonces nada más fue cuestión de, pues ahora sí que de escribirlo. Y ya una vez cuando lo envié a la editorial, pues al menos en la editorial pasó por 3 manos, ¿no? Para que ya me dieran el sí. Que justamente el día que me enteré que sí la habían aceptado para publicación, estaba presentando otro libro en el Cuervo Viejo. Cuando estaba el Cuervo acá en la universidad, estaba presentando Se nos fue el miedo, y ese día me enteré que, pues es dato cultural. Chisme. Ese es chisme interno. Ese día me enteré que sí habían aceptado la novela para publicación. Excelente. Pues sí. Adelante. De alguna manera, lo que escribiste te hizo crear una moraleja en ti o un análisis personal. Dijiste, esto no lo había imaginado así, pero yo cuando lo empecé a escribir dije, ok. Pues siempre pasa, que parece como magia incluso, o sea, empiezas a escribir y en algún momento se empieza a escribir solo, o sea, ya no es eso que tú tenías en la cabeza,
Claro. Sino que conforme vas escribiendo te vas dando cuenta, o a veces ni te das cuenta, sino que es un proceso como subconsciente que necesita otras cosas. Estoy ahora participando en una residencia en dramaturgia, que justo el fin de semana de este mes empieza mañana, y con Manja Loria, que es una dramaturga también de acá de Querétaro, y novelista también, nos pasó un texto en donde decía, es que en realidad uno no escribe, palabras más, palabras menos, ¿no? Lo estoy parafraseando muy libremente. Uno no escribe, sino que más bien estás podando las letras que ya están. O sea, la historia se da sola y tú más bien como que estás acomodando las ramitas y hace una comparación con la jardinería, ¿no? O sea, la planta crece y tú más bien estás como limpiándole el camino, y el proceso de escritura es un poco así, ¿no? O sea, tú te sueltas a escribir así como va y sobre la marcha empiezas a quitar y a poner alguna que otra cosa y te vas dando cuenta de realidades de tus personajes, ¿no? O como dices, de cosas que no habías notado, e incluso ya cuando está el libro publicado o el texto que pues ya está ahí para ser leído, pues te das cuenta de cosas, ¿no? Como esto que les decía, yo no me había dado cuenta que la novela era tan horrible hasta que alguien más me lo dijo. Yo la sentía como, no, pues está bien, ¿no? No está tan brutal. 95 páginas en este tamaño para considerar que es horrible, bueno, no sé qué esperaba. Horrible en un buen sentido, si puede decirse eso. Oye, ¿nos puedes como platicar un poquito más sobre el narrador de esta novela? ¿Quién es el narrador? A ver, pues el narrador es un narrador omnisciente que todo lo ve, todo lo sabe y procura no juzgar a nadie, pero a veces no se puede no juzgar. Entonces, por ahí seguramente sí hay algún juicio que no debería ser el narrador, pero lo hace. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Adelante. Pues yo leí el libro ya. ¿Ya lo leíste? Ya lo leí. Lo único que quiero decirte es que impresiona, sobrecoge, duele pensar lo que puede sufrir alguien. Yo siempre te he dicho, hay personas que sufren toda la vida, y alguna vez me dijiste, no pueden pasarle tantas cosas malas con la sola persona, pero sí puede ser, y es lo que estás narrando. Hace reflexionar también, pero sobre todo duele. Yo lloré de pensar lo que alguien puede sufrir. No es lo mismo imaginar, porque yo las noticias que sucede esto, aquello. No es lo mismo que te cuenten. Es diferente leerlo de la forma que lo escribiste. Y pensar tan solo en lo que pueden experimentar las mamás, las hijas de ella, Marina, Mónica, Nubia, Natalia. Y mira que me pongo chinita nomás de acordarme. Ana. Te soy franca, hoy terminé porque no podía terminar de leerlo, ¿sabes cómo? Pero creo que también nos hace reflexionar qué estamos haciendo. ¿Qué Sí. estamos dejando de hacer para que puedan seguir pasando y aumentando estos sucesos? Esperemos que cuando todos los que compren el libro lo lean, pensemos en qué podemos hacer para poder evitar esto. Te felicito, Elena. Y yo creo que el suspenso está justo en ese punto. Yo también coincido. Hablando en chisme también, creo que no me presenté, ¿verdad? No. No, preséntate ahora, es el momento. Es el momento de presentarme. Yo soy Alejandra Robles. Justo mi Mediadora trabajo, de lectura. soy mediadora de lectura, pero también soy psicóloga de formación, de profesión. Y yo le decía a Yure que si ese libro hubiese llegado en otro momento de mi vida, yo me rompo. Me rompo más que la portada, yo creo. Porque ahora no es que no me rompa, pero justo trabajo con casos de violencia donde sí es posible que estas cosas, por eso decía, son tan cercanas y que al mismo tiempo hemos ido normalizando y naturalizando
de tal forma que no nos damos cuenta de la atrocidad de lo que hacemos o dejamos de hacer, como bien lo decía, y que va justo dando pie a perpetuar y a que cada vez vaya más arriba y termine siendo más atroz. A mí también fue un punto donde tampoco lo pude leer así de pequeño, no fue de una sentada. Cuando me lo dio dijo, ahora sí lo vas a poder disfrutar con calma. Y yo dije, sí, voy a hacer mis notitas para la presentación. Ajá. Terminé ayer de leerlo porque es pesado. La escritura es muy amigable. Va narrándose justo en esta cotidianidad y en este estilo que tienes, de la simpleza, de eso sutil, pero realmente te mueve, o sea, sí te simbra y genera en el lector esta sensación de fue suficiente 3 páginas de hoy, ¿no? Ya, paso un ratito y mañana regreso. Porque justo no, al menos a mí como tu lectora, sí me llevó a pensar, ¿no? En cómo es un título que yo sí invitaría a leer justo para ese acercamiento y para esa reflexión de pues hasta dónde sí pasa un suspenso o hasta dónde sí es una cuestión muy real. Sí, pues no quiero decirlo, pero qué bueno que lloraste, se logró el objetivo, porque sí, es mucho siempre lo que busca es perturbar a los lectores y a las lectoras, y justamente tratarlo desde lo cotidiano es, bueno, no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos hacer algo con el metro cuadrado, y eso al final sí, digamos, no tiene el gran impacto, podemos decirlo, pero estamos abonando a que no empeoren las situaciones. Y aquí son cosas muy cotidianas, reitero, ¿no? O sea, si alguno de los personajes hubiera actuado diferente, lo que termina o cómo terminan las cosas no hubieran sido tan trágicas, ¿no? Quizás podemos pensar, o peor, ¿no? Quizás hubiera sido más trágico, quién sabe. Pero sí también es un poco invitar a hacernos responsables de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones, perdón. Sí, definitivamente el contexto determina, pero pues no lo es todo, ¿no? Hay una parte en donde nosotros podemos accionar. No podemos decir eso de personas tan pequeñas, ¿no? Que tienen 9, 11 años. Los personajes aquí, Ana también, que la mencionabas, que está por ahí. La responsabilidad es hablar de la historia. Exacto. De las madres, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, en algún punto sí podemos ya decidir o desde nuestro margen de decisión, pues podemos modificar ciertas conductas, y justamente eso es lo que se busca siempre, ¿no? O al menos es como una responsabilidad que asumo yo al escribir ficción, incluso, porque llega mejor la ficción que cualquier texto académico, cualquier texto de investigación. Si lo cuentas en una historia así, como que te hace más match, ¿no? Y puedes entender mejor, o puedes empatizar mejor con la realidad de otros, ¿no? O incluso darte cuenta de la realidad que está tan cercana a ti, igual de tu propia condición, ¿no? Eso, pues cuando empatizamos con algún personaje, pues nos está hablando porque se parece a nosotros, ¿no? O le está pasando algo parecido o está accionando de forma similar a como nosotros accionamos. Oye, y curioso, ¿no? Porque ahorita que nos contabas de cómo es que nace y cómo se fue trabajando, y decías, bueno, sí hay cosas en esta mezcla, en esta malteada de hechos reales, de los 80, y uno podría pensar, bueno, han pasado pues ya algunos años, ¿no? Algunos años. Dilo, Purita. Algunos años, 30 y muchos. Pero que finalmente pues sigue estando vigente, tiene una vigencia, ¿no? Y yo pensaba justo en las infancias, ¿no? En cómo estas infancias que están descontextualizadas, que los elementos están así como agrietados, ¿no? Como con estas disociaciones, y que pues muchas ocasiones no los vemos, o los vemos ya como normal, y terminan en una situación bastante grotesca, fatídica, como tú lo dices, horrible, ¿no?
Sí, y justo, bueno, estos, o sea, hay dos casos que tomé de dos parejas de, no sé, unos niños, y había otro caso de dos niñas justamente, pero hacen cosas muy similares y fueron en los 80 los dos. Pero y hace 30 y muchos años, pero todavía sigue pasando exactamente lo mismo, cosas muy particulares. Entonces se ha ganado y no se ha ganado al mismo tiempo, ¿no? Porque estamos cayendo como en las mismas situaciones. Y además, estos casos, pues los dos fueron en Inglaterra. Pero todo esto pasa aquí, ¿no? Y yo nunca digo en dónde está, dónde se cuenta. Ya te adelantaste a mi pregunta. Sí, bueno, ni modo. Así pasa. Yo no digo eso dónde pasa en lo real. Exacto. ¿Dónde ocurre? Pero cualquier persona que lo lea sabe que está pasando en una ciudad del Bajío de México. O sea, es muy claro, ¿no? Nunca se dan nombres de calles, de colonias, etcétera, pero la descripción te lleva a pensar Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, etcétera, ¿no? Incluso la chava la que me dijo que toda la novela era terrible, me decía que ella es de Colombia, ¿no? Que incluso para ella, en un contexto ajeno al mexicano, le quedaba claro dónde estaban pasando las cosas. Pero al mismo tiempo pasa aquí, pero no es lejano para ellos ni para nadie, ¿no? Como les decía, claro, estos casos, parte de los casos inspirados fueron en Inglaterra, de ciudades industriales, eso puede tener en común. Y también hablando un poco de esta cuestión de la normalización, pues es un poco como los homicidios, ¿no? Justamente cuando estaba la violencia por narcotráfico en Colombia, hicieron muchos estudios de normalización. Entonces, cuando morían, no sé, 15 personas, era como, ay, solo fueron 15. Ya cuando sean 100, entonces ya nos preocupamos. Que es mucho lo que está pasando aquí ahora, ¿no? Un muerto no significa nada, pero ya 100, entonces podemos hablar cuando pues 43 tampoco. Exacto, 43 tampoco. Y eso ocurre aquí, ¿no? O sea, hay pues no sé, la violencia en la escuela. Lo preocupante, eso, ¿no? Que, los casos que han estado justo en nuestro entorno, sí, del chico que lleva, o el adolescente que llevó la pistola y por accidente pues ya mató al compañerito, o al que incendiaron acá por el Salitre, ¿no? O sea, son casos reales que al final del día dices, ¿qué estamos haciendo o no haciendo como sociedad y como adultos? ¿Y qué es el problema de la normalización? Hasta que no pase algo completamente extraordinario o demasiado brutal, pues entonces ya se acciona para tratar de resolverlo. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta, algún comentario? Nada más. Tomas bastantes, como dijiste, ¿no? Bastante, es una mezcla, ¿no? Sí. Donde tomas varios puntos para ir construyendo tus personajes, ¿vale? Mera pregunta cronológica. ¿Las mamás en la novela están construidas en los años 80 y las hijas en unos periodos más cercanos al actual? Pues por la cuestión de las edades tiene que ser así, ¿no? Pero sí, las infancias están construidas hoy en día. O sea, de hecho, trato el tema de la violencia cibernética, por ejemplo, ¿no? Ya hablando justamente de las niñas, cosa que pues, no experimentaban las madres. Pero la historia de las madres empieza en tiempos diferentes. Empieza cuando se embarazan, un poco antes de que se embarazan. Una se embaraza a los 16 años, la otra ya pues, más a los 30 y feria. Entonces las condiciones son distintas, las edades son diferentes. Pero sí, pues sí podemos hablar que más o menos pues las vidas de las madres empiezan por ahí en los 80s, pero no está tan atrás la novela, ¿no? Digamos que empezará en los 90s, por ahí. Imagino un par de relatos ahí que hayas encontrado de la época de los 80s, tal vez capturó tu atención para darle forma a alguno de tus personajes. Por los casos, justamente, que fueron, como decía, ¿no? Dos parejas, dos niños, dos niñas, no, nada que ver, pero los dos acabaron haciendo lo mismo, violentando a otro más vulnerable o a otros más vulnerables. En los 80s, pero eso pues ya mencionábamos, ¿no? El caso del acoso en las escuelas, etcétera, pues sigue pasando en diferentes escalas y ahora no sé si es más brutal ahora o simplemente que la información está ahí y nos enteramos más fácilmente, ¿no? Porque muchas cosas decimos, es que eso no pasaba antes. Yo creo que sí pasaba, pero no nos enterábamos de esas situaciones tan fácil como ahora, ¿no? Que te enteras a los 3 minutos o menos de lo que pasó casi que al otro lado del mundo. ¿Alguien más?
¿Qué te inspiró a tocar un tema tan delicado? La vida. O sea, desafortunadamente es algo que ves todo el tiempo, ¿no? O sea, esta cuestión. Por ejemplo, aquí, muchos de los textos que escribo tocan la ausencia paterna, por ejemplo, pero pues eso es algo que está en todos lados, ¿no? Eso es muy común, ¿no? O sea, no sé, quizás en las generaciones más recientes igual y no podría decirlo, pero sí es como algo, por diferentes circunstancias, algo que siempre está ahí, ¿no? Entonces acá se trata, casi todos mis personajes son solo mujeres, que al final, al menos en mi entorno, siempre ha sido así, o sea, siempre han sido mujeres las que sacan el asunto, cualquier asunto que sea, ¿no? Las que acaban por continuar. Y la otra, pues toda esta cuestión de violencia de género, etcétera. Estamos en un país extremadamente violento con las mujeres. Por ahí en algún lado veía que es más peligroso ser mujer aquí que en Medio Oriente, lo cual es pues mucho decir, por diferentes situaciones y habría que matizarlo, por supuesto. Y eso es, o sea, al final pues quieres hablar de lo que tú experimentas, de cómo lo ves y si tienes un discurso sobre ese tema sin dogmatizar tampoco, ¿no? Sin decir mi postura es la mejor, sino simplemente expones esa realidad que tú percibes y un tema que pues a mí me parece relevante y me parece importante exponerlo, reitero, desde lo cotidiano, desde el día a día, no como un hecho aislado y sorprendente y extraordinario, sino que la gente vive así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿O qué se puede hacer o no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Ahí lo dejo yo para que quienes lean, quienes se acerquen a la lectura, pues ya lo reflexionen como parte de la propia lectura. ¿Alguien más? Échate uno. Ya nos estamos encaminando al cierre, entonces pues no sé si hay algún otro comentario, ¿Nadie más? ¿Les gustaría escuchar un pedacito de la novela? Ahora sigue la novela. Ahora sigue la novela. No, era la novela. Este me gusta. Natalia pasaba la mirada de una pared a otra cuando su madre entró al cuarto y sin más comenzó a apabullarla una bofetada tras otra, de la misma forma que hacen los santeros con los manojos de hierbas para sacar las malas vibras y los malos espíritus de los cuerpos de sus clientes. Por tu culpa se mató esa niña. Pero, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre hacer semejante cosa? No tenía caso negar algo o argumentar nada. Entre las frases y las cachetadas que su madre le propinaba, salía también de su boca toda la información implicada en el plan para vengarse de los maltratos de Ana. Estás muy mal, Natalia, estás muy mal. Fue lo último que dijo su madre antes de detener las bofetadas y dejarla arrinconada en la cama, aferrándose a sus brazos y a las rodillas. Natalia lloró. ¿Qué otra cosa podía hacer? Después de unos instantes, su madre entró de nuevo en la habitación. Natalia lloró más y suplicó que ya no le pegara, al creer que tras la vuelta de su madre también regresarían las bofetadas. ¿Quieres leer un pedacito? Pues yo les voy a leer el principio, que les decía que empieza un poco por el final. Y bueno, les voy a leer la primera parte. Las vías, el canal. El reporte por la desaparición de Manuel F. se registró un día de abril por la tarde. Fue la madre quien llamó a la línea de emergencia para avisar de la ausencia del niño. No lo hizo inmediatamente. Antes de levantar el reporte, lo buscó ella misma en la calle y en el área de juegos. Enseguida contactó a los vecinos, quienes pasadas algunas horas comenzaron también a buscar al extraviado en las cercanías de su vivienda. Luego, según ella misma anunció, se comunicó con el padre del niño.
El hombre vivía por su cuenta. Él no pudo responder a las llamadas sino hasta terminada su jornada laboral a las 20 horas del día siguiente. En su declaración, la madre informó que la última vez que vio a su hijo fue en el mercado de la colonia. Hablaba con 2 niñas que ya había visto un par de veces. El mercado se encontraba a un par de cuadras de la unidad habitacional en la que viven. Y ya. Si quieren saber quiénes son estas 2 niñas y qué fue lo que hicieron, les invitamos a leer el libro de Ayure Espinosa. Y muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Hemos terminado nuestra presentación. Muchas gracias. ¿Está la venta aquí, no? Sí, claro, tenemos el libro aquí. Si lo quieren llevar.